Hola gente linda, soy Shio. Hoy es miércoles 28 de abril de 2021 y el video de hoy es sobre este libro, The Transition Baby, que está generando toda clase de reacciones, sobre todo en el contexto anglosajón. Está escrito en inglés, todavía no lo traducen. Y antes de entrar al tema, algo que sí les quería decir es que se alinearon los astros y de repente parece que Soros nos consiguió como muchos espacios en los medios de comunicación. Lo digo porque Ofelia Pastrana está estrenando un programa en Canal 11 y porque además en Canal 14 se estrenó una serie que se llama Transformar, que de hecho en su primer episodio salió un amigo, Alex Estrada, que es un hombre trans, que sale hablando un minuto de japonés y dices, pues una que no habla japonés, solo dice, oh, se ve que lo hace muy bien. Y está bonito la confluencia de astros porque justamente en este programa de Transformar, el siguiente episodio que sale el 1 de mayo va a ser sobre infancia trans. Y al parecer luego van a salir una serie de buenos amigos y será muy bello verlos. Entonces este es mi anuncio descarado donde invito a la gente que me sigue a ver ese programa en Canal 14, que también está en el YouTube de Canal 14, que se llama Transformar. Pero bueno, entro a este libro. Este libro me lo regaló Juliana. Juliana lo leyó con esos ojos de escáner que tiene. Se lo echó así. Ella sí lee muy, 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 muy rápido. Pero me acuerdo que cuando lo empezó a leer, hubo un momento donde estaba empezando, se para y me da un abrazo. Y me dice, necesito darte un abrazo, ¿no? Y finalmente me lo regaló, leí las primeras 11 páginas y sentí una necesidad compulsiva de ir a abrazarla. Y un poco, no voy a dar spoilers del libro porque me parecería lo más grosero del mundo, pero esta es la primera vez que yo tengo con un libro esta sensación de que captura una experiencia generacional. ¿A qué me refiero? Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá me recomendó en alguna ocasión leer El Guardián entre el Centeno y me dijo que para él había sido una novela muy impactante. Y yo leí El Guardián entre el Centeno y fue así como... "Meh". También, por ejemplo, recuerdo que mucha gente de la edad de mis padres me decía que The Naked Lunch les había generado una impresión así, wow. Y yo leí The Naked Lunch y fue así como, meh. Y aquí, por supuesto, mis confesiones es que yo soy de esa gente aburrida que hay en la academia, que gran parte de lo que lee tiene que ver con su chamba. Entonces me gusta leer filosofía, me gusta leer historia, me gusta leer biología, me gusta leer estudios sociales de la ciencia, filosofía de la ciencia. Y no leo tanta literatura como yo quisiera. Eso se nota. Si alguien conversa conmigo más de 3 minutos, se dará cuenta que soy una ignorante de muchos temas literarios. Pero, pues, de vez en cuando la gente te dice, este libro es un must, lo tienes que leer. Y, por ejemplo, si hay libros que me han impactado muchísimo. Si hay libros que los leí y que me dejaron una impresión duradera, pero para siempre. O sea, The Handmaid's Tale, por ejemplo, cuando lo leí me pareció un libro súper potente y por eso en el libro que escribí con Agustín hay una sección que está dedicada en 4 ensayos de pensamiento ambiental, fragmentos, a analizar ese libro. Pero como que había sido algo que me había impactado a mí y que yo no había vivido como una experiencia colectiva. Y este libro, The Transition Baby, sí me movió. No tanto porque yo esté pensando que le va a hablar a toda la gente que hoy tiene menos un minuto para los 40, sino porque creo que le habla a un sector de la población de las mujeres trans, a un sector concretamente de aquellas mujeres trans que no estamos, digamos, o que estamos en clases medias eh, y que quizás nos movemos en ambientes urbanos de clases medias que no tenemos, por ejemplo, una experiencia como la que se retrata en Las Malas, que cuando yo leí esta novela de Las Malas, que también ha sido multipremiada, que fue muy buena y que disfruté muchísimo, algo que no me pasó leyendo Las Malas es que me sintiera tan interpelada por los personajes, ¿no? En parte porque la experiencia
de las mujeres trans de la novela de las malas es de mujeres trans que están en trabajo sexual y que están en una precariedad muy alta, ¿no? Y por supuesto que leí Las Malas y me interpeló mucho en muchas cosas. Eh, Era la experiencia de muchas amigas que conozco, de muchas compañeras de lucha que conozco. Y había cosas que sí me resonaron sobre las infancias, los temores, el trato social. Pero finalmente, pues hay una diferencia de que este libro, The Transition Baby, y se nota en la construcción del personaje, tiene como uno de sus protagonistas a un chico que había vivido como una mujer trans y que de transicionó. Y es un chico blanco urbano de clases medias y de transicionó. Y en ese sentido, el propio libro reconoce que la experiencia que narra sobre las mujeres trans es una experiencia que está más cercana a eso, ¿no? Por ejemplo, sin dar detalles importantes del libro, el libro reconoce que la experiencia de las mujeres trans de color en Estados Unidos es distinta a las mujeres trans blancas porque habla, por ejemplo, de la importancia que tiene la cultura del ballroom en Estados Unidos para las mujeres trans de color. Dice, las mujeres negras y latinas en Estados Unidos, las mujeres trans negras y latinas, todavía construyen y operan relaciones en términos de estas madres de las casas del Vogue, que operan en ese registro, ¿no? Y te pueden llevar 5 minutos, ¿no? Así, incluso ser más jóvenes que tú, pero si tienen más experiencia de vida, son tus madres. Y dice, esa no es la experiencia de las mujeres trans blancas de clases medias, ¿no? No les voy a decir cuál es, porque entonces arruino el libro, pero lo que sí les puedo decir es que tras leer las primeras 11 páginas estaba yo a punto de soltarme a llorar, con una serie de angustias que me atravesaban, con una serie de miedos, con una serie de proyecciones, también con una serie de identificaciones, e incluso con algunas cosas que me interpelaban, no porque lo hubiera vivido yo, sino porque lo ha vivido gente muy cercana. Por ejemplo, cosas que se dicen en esas primeras 11 páginas. Por supuesto está toda esta cuestión de la experiencia del VIH y de una subcultura que llegó a existir, donde había gente que buscaba contagiarse de VIH. Incluso el libro retoma un término que hoy se considera discriminatorio y que probablemente siempre lo fue, pero no nos habíamos dado cuenta, que era esta idea del bug chasing, ¿no? Como buscar contagiarse. Y retoma eso y lo pone en un personaje, ¿no? Y es una escena durísima, pero también es una escena que te muestra por qué necesitamos una literatura, eh, digamos, una literatura de ficción, no la literatura de no ficción especializada que trata de decirnos algo del mundo, sino la literatura que asociamos con las novelas, por ejemplo. Y lo digo porque por allí de pronto se han generado reacciones sobre algunas novelas que creen que la literatura no debe tocar ciertos temas, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años, yo creo que serán 2 años o 3 años, se hizo una discusión muy fuerte con la novela de Lolita y la discusión de si una novela como Lolita tenía que seguir siendo leída o no. Y había gente que decía que de alguna manera romantizaba la pedofilia. Y fue una discusión muy, muy dura que se dio en internet. Y cuando yo estaba empezando a leer esta novela de The Transition Baby, eh, mi primer gran reacción es, necesitamos que la literatura nos proponga ejercicios de imaginación difíciles, ejercicios de imaginación que no queremos tener que mirar porque ya le pasó a alguien en carne y hueso. Queremos que la literatura a veces sea este ejercicio de confrontarnos con escenarios duros, con posibilidades duras, y que como vienen de la imaginación, por lo menos sabemos que es una posibilidad, pero que no se ha actualizado. Lo digo porque yo he tenido amigos e incluso parejas que en algún momento de su vida sintieron que para validarse como activistas LGBT tenían que ser personas que vivían con VIH.
Y por supuesto, esto es una cosa que ya quizás pasó hace 15 años. Creo que hoy no pasa. Pero poner en un libro a un personaje que lo está buscando como una estrategia de realización personal, lo lees y es una experiencia durísima. O sea, a mí me recordó muchos momentos de la vida. Por supuesto, si alguien lo dijera hoy, alguien podría decir, pero ¿cómo puedes decir una cosa así? No es posible, estás romantizando cosas. Pero el que lo haga un personaje literario te confronta de alguna manera con esa experiencia, ¿no? Eh, También, por supuesto, la cuestión de que uno de los personajes haya de transicionado, que el libro se llame The Transition Baby. Eso es brutal, porque es como poner en el centro de la literatura trans uno de los grandes temas que hoy nos atraviesan, nos angustian y que a veces no queremos hablar en público. La idea de la de transición. Yo aquí he hecho algún video diciendo que yo no tengo ningún problema con que la gente de transicione, que lo que me parece brutal es que se vuelvan historias que funcionan como armas en contra de la legitimidad de aquellas personas que hemos decidido transicionar. Eso lo he dicho en alguna ocasión. Pero lo interesante, digamos, de este video sobre este libro es que pone en el centro de la literatura trans la experiencia de una persona que ha de transicionado y se atreve a decir, a ver, ¿por qué pasa? ¿Qué nos hace a nosotras? Hay un momento muy potente del libro eh, donde te das cuenta lo complicado que resulta, por ejemplo, para las personas trans, eh, lidiar con las historias de vida de personas que fueron trans y ya no lo son. Y lo complicado que es manejar eso. Y hace un ejercicio donde te muestra que así como a muchas personas cis les cuesta mucho trabajo lidiar con las transiciones de personas que quisieron mucho con un nombre y un género y que de repente se las encuentran con otro nombre y otro género. Te dice también a las personas trans de repente nos cuesta trabajo encontrarnos con alguien que ha dejado de vivirse como persona trans con cierto género y cierto nombre, ¿no? Y es un momento muy poderoso. Es un momento muy poderoso que genera una identificación donde normalmente no la esperas entre las personas cis y las personas trans con respecto a lo que implica una transición, una de transición. En vez de que nos separe y nos antagonice, como puede pasar muchas veces en la política, en esta obra genera una experiencia que te hace entender la sensación de los demás. Y eso es una cosa poderosísima. No quiero dar más detalles porque además no la he terminado, se las iré contando. Pero sí, por supuesto, me movió cosas porque además Julie y yo nos proyectamos durísimo en la novela. Digo, eso se los puedo contar porque se establece en la página 1, así que no voy a arruinarles la novela. Pero eran dos chicas trans que eran pareja, ¿no? Dos chicas trans que eran pareja y una de ellas de transición. Y por supuesto se podrán imaginar el golpe, ¿no? No voy a dar más detalles, pero ahí sí es donde de repente digo, ay, aguántenme tantito, no me hagan esto, ¿no? Porque por supuesto, creo yo que toda persona trans en algún momento de su vida dice, si yo hubiera sabido que iba a vivir todas estas violencias, hubiera transitado. Y muchas veces la respuesta es, híjole, yo creo que no me habría yo aventado a hacer esto. Eh, Quizás me habría ganado el miedo, quizás me habría ganado el terror de lo que implican. Entonces la novela se atreve a poner todos esos pensamientos, ¿no? A veces esta sensación de huida, ¿no? Híjole, voy a tener que vivir toda la vida así, siendo mirada, señalada y violentada de tantas maneras, con esta sensación de querer salir corriendo en busca de un lugar que además ya no existe, porque no puedes regresar en el tiempo y fingir que eso nunca pasó. Pero por ejemplo, en ese sentido es una novela muy íntima, porque también te evoca eso, ¿no? Así,
has querido salir corriendo de tu transición a una especie de utopía donde nadie te va a mirar la voz y te va a decir, digo, a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, incluso en este canal pasa mucho que de repente llega gente y me dice, pues yo te veo, pero luego te escucho. Y lo que veo no se corresponde con lo que escucho. Y les digo, pues soy una mujer trans que no modula su voz. No lo voy a hacer. No va a pasar. Pero esas experiencias multiplicadas por 1 millón de veces, o la gente que te ve en la calle y cuchichea, de repente hay momentos que te generan esta sensación de quiero salir corriendo, ¿no? Y atreverse a poner en una novela eso y comunicárselo a una audiencia general es potentísimo. Esta sensación además de cierta desesperanza que narra el libro también muy pronto, ¿no? Donde te dice todos los sueños y fantasías que muchas personas cisgénero tienen con respecto a su vida. De repente, para las personas trans terminan escapándose del ámbito de lo siquiera concebible, ¿no? Y el libro también en eso es muy duro, ¿no? O sea, porque te muestra, por supuesto, este proceso donde los propios horizontes de lo que se vuelve la esperanza cambian. Los propios horizontes de aquello con lo que quieres soñar, qué va a ser tu vida, cambian. Y de repente está esta sensación de que quizás si tienes algo, estás a punto de perderlo. Entonces, no quiero dar más detalles, pero es muy impactante esta novela. Yo, por supuesto, creo que lo será más para mujeres trans, sobre todo si son mujeres trans de clases medias, urbanas. Pero supongo que también le dice algo al resto de la población trans. Creo que también le dice algo acerca de las vivencias de la población LGBT, la vivencia de las mujeres, la vivencia de las maternidades, paternidades. Es una novela donde se ve el mundo a través de la experiencia de dos personajes que en algún momento fueron una pareja translésbica. Bueno, entonces se podrán imaginar que por obvias razones a mí me tocó el corazón, ¿no? Sí, por ejemplo, así cuando Juliana me dijo, pues yo por eso la empecé a leer y te tuve que ir a dar un abrazo, ¿no? Y yo también le tuve que ir a dar un abrazo, ¿no? Por la manera en la que retrata eso, ¿no? Y sí quiero decir que es la primera vez que tengo una sensación tan fuerte de identificación con un texto y además celebro su existencia porque creo que cada vez nos acercamos más a tener una literatura trans cuyo valor no es el resultado de una concesión demagógica o condescendiente de ningún tipo, ¿no? Creo que hay cada vez más producciones culturales, no solamente de literatura, pero hay cada vez más poemarios, hay cada vez más cuentos, hay cada vez más novelas, donde podemos genuinamente hablar de una literatura trans que se merece un espacio en la historia de la literatura, ¿no? No por una especie de criterio de, sí, está la literatura de las minorías, en este rollo como donde te incluyen porque deben hacerlo, pero no te valoran como alguna persona capaz de producir, ¿no? Y eso creo que está cambiando. Empezamos a encontrarnos, y no solo en esta, no lo digo solo por esta novela, lo digo por las malas, lo digo por libros de poesía que han ido circulando en estos años. En México, por ejemplo, que tenemos poetas trans, de los que he hablado aquí, Daniel Niskub, la propia Lía. En España, por ejemplo, que está hasta esta página de Instagram de transpoesía. Ahí vamos, mostrando, por supuesto, que hacemos producciones culturales con una potencia tremenda, ¿no? Y que tienen que ser miradas por su calidad,
que tienen que ser miradas por su profundidad, su contundencia, y por eso tienen que ser miradas. No por un acto de cortesía incluyente, sino por la profundidad que tienen. Sí, me está emocionando leer ese libro, entonces pues nada, quienes puedan, léanlo y nos vemos en una semana. Bye bye.